La encontré burlándose de mi hijo frente a 500.000 de personas, y lo llamaba contenido. Lo grabó dormido, lo distorsionó con filtros, le puso música de burla, y dejó que el mundo entero lo llamara monstruo, raro, escoria. ¿Su excusa? Que era una broma. Que debía agradecer la fama. Pero yo vi a mi hijo desplomarse. Lo vi temblar cada vez que sonaban notificaciones. Lo vi dejar de comer, dejar de hablar, dejar de confiar. Y mientras él se rompía en pedazos, su prima, la estrella de TikTok, seguía coleccionando seguidores a costa de su dolor. Pensaban que lo destruirían en silencio. Que no habría consecuencias. Que nadie lo defendería. Se equivocaron. En este video te voy a contar cómo mi hijo, con solo 14 años, enfrentó a sus acosadoras, arruinó la admisión universitaria de su prima favorita y obligó a una familia entera a responder por años de impunidad disfrazada de humor adolescente. Esta no es una historia sobre venganza. Es una historia sobre justicia. Sobre un niño convertido en símbolo. Sobre una madre dispuesta a incendiar puentes, si eso significa proteger lo único que de verdad importa. Mi sobrina tenía cientos de miles de seguidores y decidió usar a mi hijo como su burla favorita en Internet. Lo grabó en secreto, lo ridiculizó y lo destruyó frente a 500.000 de personas. Pero lo que no esperaba es que mi hijo iba a defenderse. Y lo haría como nadie imaginó. Me llamo Carolina, tengo 36 años y soy mamá de 3 hijos maravillosos. Nunca pensé que contaría esta historia, mucho menos en voz alta. Pero hay momentos en la vida que te transforman, te abren los ojos y te obligan a actuar, incluso si eso te cuesta la paz con tu familia. Lo que vivimos como familia, no fue una simple broma adolescente. Fue una herida profunda, provocada desde adentro, desde la confianza que una vez ofrecimos. Mi hijo mayor, Mateo, tiene 14 años. Es de esos chicos que parecen tener un mundo entero dentro de la cabeza. Le fascinan los experimentos, los juegos de estrategia, los libros sobre animales y ciencia. Es introvertido, dulce, un poco torpe a veces, pero con un corazón tan sensible que basta con mirarlo para entender que es especial. Julia, mi hija de 10 años, es lo opuesto, extrovertida, valiente, habladora. Y Nico, el pequeño de 6, es la tormenta de risas y travesuras que da vida a esta casa. Hasta hace poco, creía que lo estábamos haciendo bien. Los 3 se llevaban de maravilla, jugaban, compartían, se respetaban. Andrés, mi esposo, y yo nos sentíamos afortunados. Entonces llegó Brianna. Brianna es sobrina política. Tiene 17 años y es hija del hermano de Andrés, mi esposo. Era una chica educada, simpática en casa, de las que sonríen con facilidad, pero siempre pegada a su teléfono. La conocíamos desde niña y, cuando su familia se desmoronó por un divorcio complicado, aceptamos sin pensarlo que viviera con nosotros por un tiempo. Solo serán unos meses, hasta que las cosas se calmen en su casa, nos dijo Daniel, su padre. Solo necesito algo de estabilidad para ella. Le abrimos la puerta con cariño, como parte de la familia. Nos ayudaba en la casa, saludaba con respeto, y casi siempre estaba en su habitación, grabando o editando sus videos. Supimos más tarde que tenía más de 200.000 seguidores en TikTok. Pero entonces, eso solo nos pareció curioso, hasta que dejó de serlo. Mateo nunca conectó con Brianna. Se sentía incómodo cerca de ella. A diferencia de su hermana Julia, que era más parecida a Brianna en personalidad, Mateo prefería evitarla. Se refugiaba en su cuarto o jugaba con sus hermanos menores para mantenerse alejado. Pero Brianna no lo dejaba en paz. Comenzó con juegos inocentes. Lo invitaba a probar dulces raros frente a la cámara o lo convencía de ponerse disfraces graciosos. Mateo, con su nobleza infinita, accedía por no parecer grosero. No entendía que ella lo estaba usando. Luego vinieron los filtros, los sonidos burlescos, los cortes de edición que distorsionaban lo que él decía para hacerlo parecer ridículo. Lo convertía en el payaso de su contenido. Y Mateo callaba. Nunca me dijo nada. Pero las señales estaban ahí. Se encerraba más. Evitaba el contacto. Su ansiedad regresaba con más fuerza. Lo noté, pero lo atribuí al estrés de la adolescencia, a los cambios normales de esa edad. Hasta que una tarde llegó del colegio con los ojos rojos, la cara empapada, y se encerró en su cuarto sin decir una sola palabra. Golpeé la puerta. Le rogué. Le dije que estaba ahí para él. Pero su única respuesta fue: «Quiero estar solo, mamá, por favor». Esa noche, Julia vino a mí con la tablet en la mano. «Mamá, ¿has visto esto?». Era la cuenta de TikTok de Brianna. Su perfil. Su cara sonriente. Y el rostro de mi hijo,
Convertido en espectáculo. 8 videos. 8. En uno le arrojaba agua encima mientras dormía, y reía mientras grababa su reacción. En otro lo mostraba bailando a solas en su cuarto, con una música burlona editada encima. En otro lo hacía repetir frases sin sentido, que luego recortaba para que pareciera que decía cosas tontas o grotescas. Uno de esos videos tenía más de 500.000 vistas. Y los comentarios, Dios mío, los comentarios. ¡Qué chico más raro! Parece un psicópata. Seguro es de esos que hacen locuras en la escuela. Gente que no lo conocía, burlándose de su apariencia, de su forma de hablar, de ser simplemente él. Sentí que el estómago se me vaciaba. Subí las escaleras con las piernas temblando y enfrenté a Brianna en su habitación. ¿Qué demonios hiciste con mi hijo? Ella me miró con esa típica arrogancia adolescente y dijo: Ay, tía, relájate. Son solo bromas. Tú no entiendes cómo funciona esto. No es para tanto. ¿No es para tanto? Grité. Lo humillaste. Lo grabaste sin permiso. Lo expusiste al odio de medio mundo y ahora está destrozado. Ay, por favor. Debería agradecer que se volvió viral. La gente lo ama. No podía creer lo que oía. Le exigí que borrara los videos en ese instante. Dijo que lo haría. Pero cuando revisé horas después, solo 2 habían desaparecido. El resto seguía ahí, acumulando me gusta, burlas y comentarios crueles. Cuando Andrés llegó del trabajo y le conté todo, enmudeció. Subió directo a hablar con ella. Su voz retumbó por toda la casa. Borra todo. Cada video. Cada publicación hecha desde esta casa. O nos veremos en la necesidad de llamar a un abogado. Y créeme, no va a gustarte. Brianna obedeció. Pero lo hizo con una sonrisa cínica, como si no entendiera, o peor aún, no le importara. Pero el daño ya estaba hecho. Mateo se apagó. No quería comer. No quería salir. No quería ver a nadie. Las cortinas de su cuarto estaban siempre cerradas, como si buscara esconderse del mundo. Llamé a su colegio. Expliqué lo ocurrido. La orientadora prometió estar pendiente. Pero nadie podía borrar el trauma de haber sido ridiculizado ante miles de desconocidos. Ni los docentes, ni los psicólogos, ni yo. Mateo se volvió una sombra de sí mismo. Y yo, me sentía la peor madre del mundo. Me sentía culpable. Dejé entrar a alguien a nuestra casa pensando que hacía lo correcto, sin ver el peligro que representaba para mi hijo. No supe protegerlo. No vi las señales. Me dejé engañar por una sonrisa educada y una actitud aparentemente inocente. Y ahora Mateo sufría las consecuencias. Intenté contactar a TikTok, reportar la cuenta de Brianna, pero como ya había borrado los videos, no hicieron nada. Para ellos, no había pruebas. Para mí, había cicatrices. Escribí al colegio de Mateo otra vez, pedí una reunión, pero me dijeron que como los videos no se grabaron dentro del campus, no podían sancionar a nadie. Lo lamentaban mucho, claro. Eso dicen siempre. Lamentan, pero no actúan. Mientras tanto, Brianna seguía grabando. Ahora usaba a Nico, mi hijo menor. Lo hacía decir cosas tontas frente a la cámara, lo animaba con dulces y promesas vacías para que repitiera frases virales. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fui clara. Ninguno de mis hijos volvería a aparecer en sus videos. Nunca más. Estás arruinando mi carrera. Me gritó. Esto es mi trabajo. No puedes hacerme esto. No me interesa tu carrera. Me interesa mi familia. Y si no lo entiendes, entonces no puedes quedarte aquí. Andrés apoyó mi decisión. Le hablamos a Daniel, el padre de Brianna, y le explicamos todo. Su rostro palideció al escucharnos. No sabía nada, no imaginaba lo que su hija había hecho. Lo siento, dijo casi sin voz. No tenía idea. Haré los arreglos. Lo prometo. Brianna volvió a vivir con su madre. No supimos más de ella por semanas. Lo agradecí. Sentía que al menos así Mateo tendría algo de paz. Pero como descubriría poco después, lo peor aún no había pasado. Una noche, Mateo se acercó a mí con su tablet entre las manos. Tenía el rostro serio, pero tranquilo. Me miró a los ojos y dijo: Mamá, vi algo que no me hizo sentir bien. No sé si debería mostrarlo. Le pedí que me lo enseñara. Lo que vi me dejó helada. Era una captura de pantalla de un grupo de chat, donde Brianna y otras 3 chicas se reían de los videos que ella había hecho con Mateo. Una de ellas era Camila, mi otra sobrina, hija de Verónica, la hermana de mi esposo. Camila siempre había sido la estrella de la familia. Excelente estudiante, líder del consejo escolar, simpática en las reuniones. Todos la adoraban.
Se suponía que tenía el futuro asegurado, había sido aceptada en una prestigiosa universidad de la costa este y estaba optando a una beca. Pero en ese grupo de chat, Camila era otra persona. Ese chico es un bicho raro, escribió. No me sorprende que no tenga amigos. Brianna respondió con un meme del rostro de Mateo sacado de uno de los videos. Luego, Camila compartió un enlace a un video de reacción que alguien más había hecho, burlándose de Mateo. El comentario decía: "Este me hizo orinar de la risa". Había más mensajes, más crueles, más dolorosos. Pero no los mencionaré aquí. Solo diré que destrozaban a Mateo con palabras que ningún adulto, mucho menos un adolescente, debería leer sobre sí mismo. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté, con la voz rota. En un foro de Reddit, respondió él. Alguien publicó la captura anónimamente, diciendo que eran unas chicas crueles y que debían ser expuestas. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Camila, la sobrina perfecta, la niña ejemplar, era parte de todo esto. Lo había estado desde el principio. Y nadie lo sabía. Guardé la captura. Le dije a Mateo que no se preocupara, que lo íbamos a manejar. Asintió, sin decir más, y volvió a su cuarto. Pasaron las semanas. Volvimos lentamente a una rutina. Mateo seguía triste, pero ya no lloraba todo el tiempo. Comía mejor, dormía más. Y entonces llegó la noticia. La Universidad de Camila revocó su admisión. Verónica, su madre, enloqueció. Llamó a todo el mundo gritando. Decía que alguien había destruido el futuro de su hija, que esto era una venganza, una injusticia. Nos acusó a nosotros, a mí, a Mateo, de haber hecho algo imperdonable. Fue entonces cuando supe la verdad. Mateo había enviado un correo a la universidad. En él explicó quién era, qué le habían hecho, y cómo las burlas lo habían afectado. Incluyó las capturas de pantalla y dijo que no deseaba arruinarle la vida a nadie, pero que creía que la universidad debía saber a quién estaban admitiendo. Cuando me lo contó, me sentí dividida. Por un lado, orgullo. Por el otro, temor. ¿Hicimos bien? ¿Era lo correcto? Andrés fue claro. Mateo actuó con madurez. Dijo la verdad. No fue él quien destruyó el futuro de Camila. Fueron sus propias acciones. Yo también lo creo. Pero Verónica no lo vio así. Dijo que Mateo era un soplón, que le habíamos lavado el cerebro, que lo estábamos criando para ser débil. Que los adolescentes hacen cosas estúpidas, que todo fue una broma. Están criando a una niñita. Gritó por teléfono. Una broma. Eso fue todo. Y ahora mi hija perdió todo por una broma. Respiré profundo. Si para ti es una broma, entonces no has entendido nada. Si tu hija puede humillar a alguien y luego llorar porque le quitaron la beca, entonces necesitas revisarte como madre. Las cosas se tensaron. Verónica publicó en redes sociales. No mencionó nuestros nombres, pero todos sabían a quién se refería. Algunos familiares le dieron me gusta, otros incluso comentaron cosas como "no puedo creer lo que le hicieron a Camila". Vi quiénes eran. Tomé nota. Porque esas reacciones decían mucho más de lo que aparentaban. Y luego, como era de esperarse, llegó la carta del abogado. Verónica había contratado uno para enviar una queja formal a la universidad. Decía que las capturas estaban fuera de contexto, que Mateo había mentido, que la decisión era discriminatoria. También amenazaba con acciones legales contra quien compartió la conversación. ¿Están hablando en serio?, le dije a Andrés. Él solo me miró y dijo: tenemos nuestras pruebas. No pueden tocarnos. Y tenía razón. Después de recibir esa carta llena de amenazas legales y palabras infladas, algo en mí se rompió. ¿Cómo se atrevía Verónica a culparnos por lo que su hija había hecho? ¿Cómo podía mirar a su sobrina víctima de acoso y aún así pensar que lo justo era proteger a su hija a toda costa? Consultamos a nuestro propio abogado. Le enseñamos los mensajes, las capturas, la carta intimidante. Y él fue claro: ustedes no han hecho nada ilegal. Más bien, han sido cuidadosos, respetuosos y justos. Lo único que habíamos hecho era defender a nuestro hijo. Pero Verónica no se detuvo. Publicó otra serie de mensajes en Facebook, esta vez culpando a la cultura de la cancelación, diciendo que su hija era víctima de una sociedad que ya no sabía reírse de nada. Decía que se le estaba castigando por ser joven, por cometer un error. Y otra vez, los comentarios llovieron. Gente con opiniones, muchos sin contexto, opinando sobre lo que no sabían. Yo leía en silencio. Tomaba nota. Observaba quién se paraba del lado de la crueldad disfrazada de broma. Pero yo ya no estaba dispuesta a callar. Especialmente porque, mientras Verónica y su hija lloraban por una universidad perdida, nadie preguntaba por Mateo.
Nadie. No hubo una sola llamada para preguntar cómo estaba mi hijo. ¿Cómo se sentía? Cómo había enfrentado la burla pública, el odio anónimo de Internet, el trauma de haber sido ridiculizado por sus propias primas. No. Todo era Camila. Su beca. Su dormitorio. Su futuro. Y mientras tanto, Mateo trataba de reconstruirse en silencio. Lo veía esforzándose cada día por salir de la oscuridad en la que había caído. Volvió a leer. Volvió a escribir. Volvió a hacer pequeños experimentos en la cocina. Poco a poco, su chispa regresaba. Un día, se me acercó en la mesa de la cocina con una hoja en la mano. Era un formulario para inscribirse en un grupo de ciencias. Me miró tímido y me dijo: Quiero intentarlo otra vez, pero esta vez, también me gustaría volver a terapia. Con alguien nuevo. ¿Está bien? Lloré. Lo abracé. Y le dije que claro que sí, que lo que él necesitara, lo íbamos a hacer. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un grupo local, dedicado a la prevención del acoso escolar, nos contactó. Habían oído hablar de la historia de Mateo, no por chismes, sino porque un docente la había mencionado como ejemplo de fortaleza, y querían invitarlo a participar en una campaña contra el bullying. Le ofrecían la oportunidad de contar su historia, ayudar a otros niños y jóvenes que atravesaban por lo mismo. Al principio dudé. No quería que Mateo se sintiera presionado. Pero cuando le conté, me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿De verdad creen que puedo ayudar?, preguntó. Mateo, ya lo estás haciendo, le respondí. Y así fue como empezó todo. Las reuniones comenzaron despacio. Charlas pequeñas. Encuentros con otros chicos que habían sufrido acoso. Historias compartidas entre lágrimas y abrazos. Mateo encontró un espacio donde no era el chico del video viral, sino alguien valiente, alguien que había sobrevivido y ahora quería transformar su dolor en algo útil. Poco a poco, fue ganando confianza. Empezó a hablar en público. Primero en una escuela, luego en otra. En eventos comunitarios, en paneles. Su historia tocó fibras, movió conciencias. Profesores comenzaron a usar su caso como ejemplo en clase. Padres se acercaban a agradecerle. Adolescentes le escribían para contarle que se sentían menos solos después de escucharlo. Lo vi crecer, sanar, brillar. Pero, por supuesto, a alguien no le gustó eso. Verónica. Se enteró por unas amigas. Y, como no, estalló. Me llamó furiosa, diciendo que yo estaba usando el dolor de mi hijo para hacerme la víctima, que esto era solo una forma de buscar atención. Que todo esto se había convertido en un espectáculo, y que si Mateo realmente quería sanar, debería hacerlo en silencio, no frente a todos. Estás buscando validación, Carolina. No estás ayudando a tu hijo. Lo estás exhibiendo. Le respondí lo más calmada que pude. Estoy haciendo lo que mi hijo me pidió. Lo que lo ayuda. Lo que lo empodera. Y si eso te molesta, lo siento por ti. Pero no voy a frenar el proceso de sanación de mi hijo para proteger tu ego. Verónica chilló al teléfono. Todo esto es tu culpa. Mi hija llora todas las noches. No ha sido aceptada en ninguna otra universidad. Arruinaron su vida. No. Tu hija arruinó su propia vida. Lo único que hicimos fue ponerle un espejo delante. Después de eso, dejamos de hablar. No porque yo no quisiera, sino porque Verónica tomó la decisión de bloquearnos de todo. Redes sociales, teléfonos, correos. Incluso convenció a nuestros suegros de que todo lo ocurrido había sido por celos. Por envidia. La siguiente Pascua, no vino. No quiso vernos. Dijo que no podía estar cerca de personas que habían destruido la vida de su hija. Pero la historia no acabó allí. Un día, Mateo recibió un mensaje. Era de Verónica. No a mí. A él. Le dijo que lo que estaba haciendo era una vergüenza. Que había convertido un simple error adolescente en una cruzada personal. Que estaba jugando a ser la víctima y lastimando a su prima. Que ya había causado suficiente daño y debía parar. Ese mensaje rompió una de las condiciones del acuerdo legal que teníamos con ella. Una de las cláusulas era clara: no podía contactar a Mateo bajo ninguna circunstancia. Y lo hizo. Nuestro abogado fue tajante. Ahora sí, teníamos un caso fuerte. Verónica había traspasado la última línea. Y decidimos demandarla. Demandarla fue una decisión que no tomamos a la ligera. Pero sabíamos que, si queríamos proteger a Mateo de una vez por todas, teníamos que actuar. No era solo por él. Era por todos esos chicos y chicas que han sido silenciados, ignorados o llamados sensibles cuando lo único que pedían era respeto. Nuestro abogado redactó una carta oficial. Adjuntamos capturas del mensaje que Verónica le envió a Mateo.
También incluimos el historial de su comportamiento, los ataques públicos y las insinuaciones legales que había estado haciendo contra nosotros durante meses. Fue una carta firme, sin agresiones, pero con toda la seriedad del mundo. En ella se especificaba que había violado un acuerdo legal, y que estábamos dispuestos a llevar el caso a juicio si no se resolvía de inmediato. Y sorprendentemente, funcionó. Verónica no quiso ir a juicio. Sabía que no tenía cómo defenderse. Sabía que no solo perdería el caso, sino también cualquier posibilidad de reconstruir la imagen de su hija. Llegamos a un acuerdo extrajudicial. Ella pagaría $11,000 como compensación por daño emocional a Mateo. Además, se comprometía a no volver a tener contacto con él bajo ninguna circunstancia, ni directa ni indirectamente. Y si rompía esa regla, cada mensaje que enviara le costaría $15,000 adicionales. Fue, como dijo nuestro abogado, poco ortodoxo, pero efectivo. Verónica firmó. Y desde entonces, no ha vuelto a abrir la boca sobre nosotros. Y sí, lo sé. Para algunos puede parecer una victoria material. Pero para nosotros, fue mucho más que eso. Fue cerrar un ciclo. Fue darle a Mateo un mensaje claro. Te creemos, te defendemos, y te amamos. Nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad. Con el dinero, Mateo compró algo que llevaba soñando desde hacía mucho tiempo, una computadora de alta gama para trabajar en sus proyectos científicos y de programación. También apartamos una parte para su terapia y otra para que la administrara él mismo. Porque queríamos que entendiera que ese dinero era suyo, ganado no por pelear, sino por haber tenido el valor de hablar. Camila, por su parte, terminó asistiendo a una universidad comunitaria. Lo cual, sinceramente, no debería ser un castigo. Pero para alguien que había sido criada con la idea de que solo las universidades prestigiosas valen la pena, fue un golpe a su ego. Uno necesario. Brianna, en cambio, desapareció de redes. Su padre nos dijo que se sentía avergonzada, que por fin había comprendido la magnitud de lo que hizo. Incluso cerró su cuenta de TikTok, con todo y sus cientos de miles de seguidores. Tal vez, en el fondo, sí aprendió algo. O al menos, eso quiero creer. Verónica, bueno. Sigue siendo Verónica. Pero ahora con menos ganas de publicar y más ganas de guardar silencio. Tal vez porque por fin entendió que quejarse no le devuelve el futuro perfecto que creía merecer para su hija. Y nosotros, seguimos adelante. Mateo sigue participando en charlas sobre bullying. Habla con adolescentes, con padres, con educadores. Se ha convertido en un ejemplo, en una voz que inspira y abraza sin juzgar. Yo lo veo y no puedo evitar emocionarme. Ese niño que una vez se encerró en su cuarto, temblando de miedo por los comentarios crueles de Internet, ahora camina con la cabeza en alto. Habla con seguridad. Mira a los ojos. Y lo más importante, ya no tiene miedo de ser él mismo. Hace poco lo escuché decir algo que me hizo llorar. Antes pensaba que ser raro era malo. Pero ahora sé que ser diferente es mi superpoder. Y ahí lo supe, habíamos ganado. No solo una demanda, no solo una batalla familiar. Habíamos recuperado a nuestro hijo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, si crees que es importante hablar sobre estos temas, si alguna vez te sentiste juzgado o ignorado, este espacio también es para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Y por favor, comparte este video con tus amigos, familiares o con quien lo necesite. Porque historias como estas no deben quedarse en silencio. Deben escucharse, compartirse y sanarse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.